Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarlos a todos desde donde estemos reunidos, desde el país que nos estén viendo, que estén sintonizando esto. Es un gusto y agradezco a Alfonso Gutiérrez su invitación para participar en esta primera expo holística, Energía Sanadora, Energía del Amor. El tema de mi participación es sobre las constelaciones familiares. El beneficio de las constelaciones familiares en la vida personal, en la vida familiar, en el colectivo en el que nos desenvolvamos, cómo nos va generando un conocimiento acerca de nosotros mismos, cuáles son las emociones y los sentimientos que muchas veces no entendemos para qué están presentes. Hago una pequeña narrativa de lo que son las constelaciones familiares. Todos partimos y tenemos de una historia familiar. Todos nacemos de un padre y de una madre, conocidos o no, hayamos convivido con ellos o no, y de una historia por parte de cada uno de ellos que muchas veces desconocemos. En la historia familiar, así como hubo alegrías, buenos momentos, reconciliaciones, prosperidad, abundancia, éxito, también hubo momentos de tristeza, de dolor, de no entender el que está sucediendo, secretos familiares, muchos secretos familiares se guardan en las familias y no se hablan, no se dicen. Y el callar lo que un secreto familiar tiene dentro, a la larga puede ser un efecto en el cuerpo humano a través de la sintomatología. Porque recordemos que lo que las emociones y la mente calla, el cuerpo lo habla. Esta es una de tantas facetas que se pueden mirar a través de constelaciones familiares. Y para entender un poco más qué son las constelaciones familiares, les platico que es una disciplina que generó Bert Hellinger. Él fue filósofo, estudioso de las cuestiones que tengan que ver con emociones, fue terapeuta, estuvo mucho tiempo en una tribu donde empezó a conocer y a saber acerca de las emociones y los sentimientos que eran relativos a todos los integrantes de un sistema, y entre muchos estudios más que tuvo, él fue descubriendo la estrecha vinculación y la estrecha relación entre las emociones y los sentimientos no hablados, no sanados, con uno mismo y hacia la familia. En muchos casos, todos nosotros nos hemos preguntado para qué o por qué está sucediendo, se repite alguna circunstancia en uno, en la familia, en la pareja, en el trabajo o en el día a día. No alcanzamos a tener la conciencia para mirar el origen que está trastocando ese bienestar en nuestro diario vivir. A veces hemos querido cambiarla y sentimos que es poco fácil, que no encontramos la puerta, que no sabemos por dónde encaminarnos hacia liberarnos de esas emociones. A veces sentimos que es mejor, que es peor, que es igual, a veces es diferente. Y sin embargo no nos hemos puesto a pensar que la solución está dentro de uno mismo.
cada quien sabemos y somos conscientes de nuestras propias virtudes, cualidades, así como también de nuestros defectos, de todo lo bueno que tenemos, todo lo no tan bueno con lo que nos vamos desarrollando en el día a día. Entonces, las constelaciones familiares consideran a las personas como parte de un sistema familiar. Todos somos un sistema, uno dentro de otro, que es un conjunto de elementos para hacer uno solo. En este sistema familiar, cada uno de los integrantes de él estamos vinculados uno al otro. La mayoría de todas las afectaciones o dificultades, temas que tenemos, están relacionados directamente con nuestra historia familiar. A través de una constelación, de mirar el origen, porque la base de la constelación familiar para poder sanar es mirar el origen de esa emoción o de ese sentimiento. De otra manera, no podríamos adentrarnos en ver con profundidad qué está sucediendo. Hay que encontrar el origen. Entonces, a través de las sesiones, que ahorita voy a explicar cómo se trabajan, sentimos, conocemos, miramos estas lealtades invisibles, como les llamamos, que se manifiestan a través de conductas o circunstancias repetitivas. Y dentro de todo este mundo de información, todo este mundo de adentrarnos en la historia familiar, al ir viendo el origen de todo esto, podemos mirar, reconocer, agradecer y honrar a todo nuestro linaje, tanto el masculino como el femenino, porque recordemos que venimos de papá y mamá y todos somos el 50% de cada uno de ellos. Yo he escuchado, y obviamente también de los ancestros, de los abuelos, los bisabuelos, de todos los que conformamos un sistema familiar. Yo he escuchado muchas veces a consultantes que me dicen, es que yo no tengo papá, es que yo no tengo mamá. Y yo les pregunto, entonces, ¿cuál es tu origen? ¿De dónde vienes? ¿Qué es lo que tú sientes o percibes? Yo solamente nací de mi mamá, o solamente me tuvo mi papá. Desde ahí, al negar esta pertenencia al padre o la madre, estamos haciendo una exclusión de uno de los pilares fundamentales en la vida de todos nosotros, que son el padre y la madre. Sin ellos no estamos aquí, sin ellos no generamos vida, sin ellos simplemente no pertenecemos ni estamos. Luego entonces, aunque no los hayamos conocido, aunque no hayamos sabido de dónde venimos, nacemos y partimos de un hombre y de una mujer. Y dentro de los órdenes del amor de Bert Hellinger, que rigen a las constelaciones familiares, hay 3. El orden, el vínculo y el equilibrio. El orden es precisamente poner a cada quien en su lugar dentro del sistema familiar. Por ejemplo, en un caso en donde en una familia hubo una separación del padre y la madre, sea porque trascendió, porque se fue, porque dejaron de convivir juntos y hay hijos, en muchas ocasiones el hijo toma el lugar del padre ausente. Al tomar el lugar de ese padre ausente, o viceversa, una hija toma el lugar de la madre ausente, ya no está cumpliendo con esta función básica y este lugar primario en su vida. ¿Cuál? El de ser hijo o el de ser hija. Y pasan a formar
parte de un lugar que no les corresponde, como es el de la pareja de papá o el de la pareja de mamá. ¿Por qué cito este ejemplo? Porque es muy común. Muy común que vemos a hijos o a hijas que no pueden tener una relación de pareja estable, no pueden muchas veces relacionarse o tener o encontrar una pareja con la cual formar un nuevo sistema familiar, porque no han asumido el papel de hijos y de personas individuales. Están sumamente ligadas y conectadas con ese lugar que no les corresponde para no abandonar al papá o para no abandonar a la mamá. Muchas veces toman el papel de los padres de los hermanos o de los padres de o las madres de los hermanos, viceversa. ¿Y por qué me voy y baso todo en la familia? Porque es el origen de todo, es el origen de todo entendimiento o no entendimiento de por qué se suscitan y se suceden cosas constantemente. Por ejemplo, antes de seguir adelante, hablé sobre lo que es el orden, que es la jerarquía. Orden significa jerarquía dentro de constelaciones familiares. El orden tiene que ser cada quien en su lugar. El padre y la madre en su lugar y los hijos en su lugar, aún y cuando falte alguno de los dos ejes fundamentales que da origen a este sistema familiar. Como lo dije, si uno de los hijos toma el lugar del padre o la madre ausente, se pierde ese orden. Y este hijo o esta hija deja de tener el lugar que le corresponde, que es el de hijo. Desde ahí es el principio fundamental, poner un orden y una jerarquía en el sistema familiar. El siguiente es el vínculo o pertenencia. ¿A qué me refiero con esto? Todos pertenecemos a algo, todos tenemos un vínculo con algo. Desde constelaciones familiares, este vínculo y esta pertenencia es al sistema familiar. Desde pequeños debemos de tener, generalmente, amor, seguridad, reconocimiento, validación y pertenencia. Si alguno de estos 5 pilares fundamentales falla, va a haber un desequilibrio y va a provocar en algunas ocasiones no sentirse vinculado o perteneciente a. Ejemplo, en una familia hay 3 hijos y el hijo de en medio, como le llaman aquí en México, se le llama así, el hijo sándwich, que es el hijo que está en medio, a veces se siente desplazado, se siente excluido, se siente no mirado, no atendido, no amado, no vinculado con la familia. Porque papá o mamá se ocupan más del hijo más chico o se ocupan más del primogénito. ¿Qué sucede con este hijo de en medio? No encuentra un lugar, no encuentra a dónde pertenece, si acá o acá. ¿Por qué no es visto igual? ¿Por qué no es atendido igual? El mayor porque es el mayor, es el que nació primero, y el chiquito porque es el más pequeño. Pero ¿y el de en medio? Ese es uno de muchísimos ejemplos donde este niño o esta niña, si se da ese caso y no se ve y no se mira y no se toma conciencia, va a crecer y se va a ir desarrollando con una exclusión, no una vinculación al sistema familiar, y se va a sentir no perteneciente a. Y el equilibrio es el dar y tomar por partes iguales. Sin embargo, tiene su
connotación. El equilibrio debe de ser entre pares. Por ejemplo, entre los mismos padres, en la pareja, en los hermanos, porque de otra manera no hay esta paridad que permita equilibrar las emociones y todo lo que deba ser equilibrable en un sistema familiar. ¿Cuál es la forma de equilibrar el amor, la seguridad, la confianza, ser perteneciente a, el reconocimiento, la validación? Los padres van a dar todo eso a los hijos. Y la forma de equilibrar esto es, los hijos lo van a dar a sus hijos. O sea, transgeneracionalmente se va pasando estos pilares que he mencionado. Si alguno de estos tres órdenes del amor, como es la jerarquía, también llamado orden, el vínculo o la pertenencia, o el equilibrio entre dar y tomar, es trastocado, no es entendido desde su origen, va a generar una serie de circunstancias y situaciones que con el paso del tiempo se van a ir pasando transgeneracionalmente y se van a seguir repitiendo conductas que desde constelaciones llamamos lealtades invisibles. La importancia de restablecer este orden, este vínculo y equilibrio es la base fundamental para poder avanzar en lo que son las constelaciones familiares y en el entendimiento de todas estas emociones que muchas veces no conocemos el origen y no entendemos por qué o para qué nos sentimos de tal o cual manera. Mencioné el por qué, porque es como un lenguaje, valga la redundancia, es un lenguaje más común. Les voy a poner un ejemplo. En constelaciones no decimos por qué, decimos para qué. Un ejemplo, tampoco decimos problema, decimos un tema. Si yo a ustedes les planteo y les pregunto, por ejemplo, ¿qué problema me vas a tratar? ¿O qué problema te está aquejando? Inmediatamente en la mente se produce esta parte del problema con todo lo que implica. Los impedimentos, la falta de solución, lo que lo ocasionó. Pero si yo les pregunto o les digo cuál es el tema que quieres tratar, es diferente. La connotación de las palabras es distinta, sin embargo se va a hablar de lo mismo. Hay mucho más apertura cuando se habla de tema que cuando se habla de problema. Y esto tiene mucho que ver en el lenguaje de constelaciones, porque como decimos, el lenguaje no es inocente. Las palabras tienen mucho significado y mucho entendimiento, porque no es una interpretación. Como consteladores no podemos emitir un juicio, no podemos interpretar, porque en ese momento nos estaríamos saliendo de nuestro papel, de el servicio que estamos proporcionando como consteladores para sentir las emociones de la otra persona y poder trabajar desde el fondo y desde el origen para sanar esa emoción. Es importante mencionar que esta disciplina de ser constelador familiar tiene años de estudio. Es muy importante que yo lo enfatice, porque es una disciplina que lleva atrás de todo esto y antes de iniciarlo un proceso terapéutico para poder nosotros mismos como consteladores mirar los temas que tenemos. Las heridas emocionales que se causan desde la infancia o que se causan en la adolescencia o que van surgiendo con el tiempo, los desajustes de desequilibrios y en fin, toda esta falta de orden. Y todo tiene una razón. Si no se iniciara este proceso personal
durante la formación como consteladores familiares. Imagínense ustedes que, por ejemplo, yo tengo un tema con mi padre, que nunca lo conocí, que nunca supe quién fue, que me faltó el apoyo masculino en mi vida y no lo trabajé en mi proceso terapéutico. Y además, eso me generó una herida emocional profunda, profunda porque no tenía ahí el reconocimiento ni la validación de la figura masculina. Entonces, eso genera otras cosas en no darle lugar a la pareja, en fin, muchas implicaciones. Entonces, si yo no trabajo previamente en un proceso terapéutico con esta falta o con este no tener a esta figura paterna y no lo trabajo terapéuticamente, y así me voy formando como consteladora, termino la formación y un buen día llega un consultante a exponerme precisamente que un tema que quiere tratar es que no conoció a su padre y empieza su narrativa, empieza a explicar qué es lo que le ha ocasionado esa tristeza, ese dolor, y si hubo abandono, pues peor tantito. Y empieza a explicar todo esto y surge el llanto y surge la tristeza, la melancolía, la depresión. Imagínense ustedes qué pasaría si de mi lado yo no lo trabajé y es el mismo tema. ¿Cuál creen que sea el resultado? No voy a tener la capacidad para poder ayudar a alguien a poder mirar el origen de su tristeza y poder empezar a hacer un ejercicio de sanación, porque yo misma no lo curé. Entonces me vuelvo incapaz, falta de ética y me engancho con las emociones de esta persona. Por eso es muy importante mencionar que durante un proceso de formación en constelaciones familiares, el primer paso que hay que dar es mirar nuestros propios temas, tratar nuestros propios temas y tener esa conciencia de sentir, no de encontrarle una lógica, sino de sentirlos desde el corazón, desde el inconsciente, el subconsciente, y tomar conciencia de que esas emociones y esos sentimientos nos han llevado a una posición en la cual podamos llegar al origen y empezar a sanar. Era importante que lo mencionara, puesto que siempre es recomendable poder tener una base en la cual sustentarse cuando uno acude a alguien para un proceso personal. No basta decirlo, no basta decir soy tal o cual. No, hay que tener las bases sólidas del conocimiento. De esa manera se genera la confianza en las personas que nos vienen a consultar o querer ver un tema. En lo personal, yo me formé durante 2 años, un poco más, casi 4 años, 2 años de las constelaciones familiares generales y otros 2 años en la especialidad en configuraciones con objetos, que son las configuraciones con muñequitos, entre otras herramientas adicionales como son los síntomas, como son las adicciones, en fin, varias disciplinas, herramientas alternativas para poder mirar desde un campo general un tema específico y ser más eficaces en esto. Pero repito, la base es que como consteladores hayamos trabajado con nuestros propios temas para no engancharnos en el tema de algún consultante y perdamos esa efectividad y esa eficacia y sobre todo el tener esa
sentimiento y percepción para poder ayudar a la persona, ya vistos nosotros nuestros propios temas. Bien. ¿Cómo se trabajan las constelaciones familiares y cuál es el beneficio de esto? Bueno, las constelaciones familiares nos van a ayudar, como lo decía hace rato, a mirar el origen de las emociones y sentimientos que no entendamos. Por ejemplo, estoy triste, estoy deprimida, no encuentro pareja, no tengo prosperidad y abundancia, tengo una mala relación con mi mamá, tengo una mala relación con mi papá, tuve infinidad de cosas que no entiendo el por qué se están presentando. Y dije, ¿por qué? ¿Para qué? Porque en constelaciones no decimos el por qué. El por qué es buscar un culpable y el para qué es buscar una solución. Si yo me pregunto ante un evento que sucede en mi vida, ¿por qué me está pasando esto? Inmediatamente mi mente se va hacia atrás y empieza a buscar quién lo hizo, cuáles fueron las circunstancias, si hubo culpa mía, si hubo culpa de otro. Entonces, ese es un porqué. Si yo digo, ¿para qué? Entonces es buscar la solución. Entonces, esto lleva años de estudio, lleva tiempo de estudio, de muchísima práctica, para poder proporcionarle la ayuda que necesita ese consultante. ¿Cómo se trabaja? Se trabaja en un taller grupal, que ahorita en la situación en la que estamos se trabaja por plataforma Zoom, o en sesiones individuales con objetos. Estas sesiones individuales con objetos también se manejan diferentes objetos, generalmente son figuritas, en donde se va llevando de la mano al consultante para que vaya sacando estas emociones, para que nosotros las podamos sentir, no pensar, no intuir, no interpretar, porque eso no es ser un buen constelador, es sentir a la persona. Desde su inconsciente nosotros lo sentimos y vemos dentro de lo que está narrando y dentro de su lenguaje corporal qué está sucediendo. Son dos formas muy eficaces de atender estas emociones no sanadas para proporcionarnos ese bienestar y poder mirar, reconocer, agradecer y honrar lo que la vida nos ha dado y con eso evitar que transgeneracionalmente se sigan repitiendo estas conductas o estas lealtades. Porque hacia atrás tenemos una serie de familia, un sinfín de ancestros que han venido repitiéndose conductas de generación en generación hasta llegar a nosotros. Y cuando tenemos la fortuna de poder mirar a la familia como se ve desde constelaciones familiares, podemos tener esa gran oportunidad de sanar esas emociones o esas lealtades. Hay muchísimos temas que se pueden tratar. Uno de los temas más recurrentes precisamente es los duelos no resueltos, los síndromes de aniversario, las lealtades invisibles, si hay conflictos con padres, hijos, hermanos, si se siente que no se encuentra el lugar en la vida, si hubo situaciones traumáticas, como por ejemplo muertes trágicas, accidentes, abusos, enfermedades repetitivas. Son mil temas que se pueden ver desde la mirada amorosa de constelaciones familiares. Yo les decía al principio que son los órdenes del amor, lo que rigen a las constelaciones familiares, y efectivamente eso es lo que se va mirando y se va sanando. Yo les invito a que puedan ampliar un poquito más en esto que les estoy explicando y puedan sintonizar mi canal de YouTube, como Aquí, Ahora, Hoy, y ahí vienen una serie de programas que he estado empezando a realizar para poder
acercarme un poco más a las emociones de aquellos que quieran ser ayudados y que me permitan, con toda la humildad que esto eh, implica, ayudarlos realmente a sanar. ¿Por qué? Pues porque yo fui ayudada también y porque el cambio y el beneficio que generó esta disciplina en mi vida ha sido un antes y un después. Y con esa misma ayuda que yo recibí, es que ahora ayudo de una manera muy amorosa a que la gente sane. En esta serie de programas que están grabados en mi canal de YouTube, eh, podrán seguir muchos temas como qué son las constelaciones familiares, reflexiones y pensamientos desde constelaciones familiares, los adultos mayores, la infancia, las heridas emocionales, qué es el miedo, si el miedo es un aliado o no, y muchos temas más que he ido tratando en cada uno de estos programas para que se puedan entender poco a poco y poco a poco vayamos logrando esa sanación y estabilidad en nuestra vida emocional. Siempre va a haber temas que tratar, siempre va a haber temas que afrontar. Sin embargo, con una mirada amorosa y consciente de que realmente tenemos emociones que sanar, lo vamos a lograr poco a poco. Para esto está no solamente mi canal de YouTube, sino está mi perfil de Facebook y la página de Facebook como Aquí, Ahora, Hoy. Este es el logotipo que van a encontrar. Es una marca registrada por su servidora, es una marca y un diseño de su servidora que ya está debidamente registrado y en donde no se alcanza a ver muy bien, pero es un árbol y abajo, en la parte de abajo, está una figura de un hombre y una figura de mujer, como se representan en constelaciones. Y arriba de cada uno de ellos hay otros iguales, hombre y mujer, hombre y mujer. Y arriba de ellos hay de cada lado 2 y 2, 2 y 2. ¿Esto qué representa? Nosotros, el presente, los padres, los abuelos, bisabuelos y así, hacia arriba. Eso lo pueden ver a detalle cuando entren a las páginas. Entonces yo les invito a seguirme y a suscribirse tanto a mi Facebook como a mi canal de YouTube y a través de mi correo electrónico que es aquiahorahoyletgo@gmail.com y de mi WhatsApp que también aparece ahí. Estoy a sus órdenes para ayudarles, si ustedes me lo permiten y tienen la confianza, para ir resolviendo poco a poco y tratando y viendo desde la mirada amorosa de constelaciones familiares cuáles son los temas que nos impiden vivir en plenitud, vivir en armonía y entender el para qué estamos viviendo. Quiero agradecer nuevamente a Alfonso Gutiérrez por su invitación y todos estos son mis redes sociales para mantenernos en contacto. Fue un gusto y un honor estar en este primer foro holístico, energía sanadora, energía de amor. Muchas gracias. Hasta pronto.